Quiere el profeta Ezequiel corregir una idea que había en el pueblo de Israel acerca del pecado y sus consecuencias, sobre todo que el pecado no quedaba solamente en uno, sino que afectaba a toda la familia. Por eso la frase de si el pecado es del hijo, no lo pagará el padre. Lógicamente, la responsabilidad sobre cada uno de nuestros pecados es nuestra. Ahí está la tentación continua de la excusación. Después de haber consentido en el pecado, buscamos la excusa. Cuando no son las circunstancias, son las otras personas. Lo vemos en el primer pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. La mujer que me diste me ofreció y comí. Es buscar siempre culpables para nuestras debilidades, para nuestras torpezas, en definitiva para nuestro pecado. La responsabilidad sobre el pecado la tenemos cada uno, y cada uno hemos de dar cuentas a Dios nuestro Señor acerca de lo que hayamos hecho o no hayamos hecho. Pero sin duda alguna no debemos olvidar que el pecado no queda simplemente en nosotros. El pecado tiene unas consecuencias en nuestra alma, pero también en el ambiente donde nos movemos. Ofendemos a Dios, pero como miembros de la sociedad y miembros de la Iglesia, el pecado cometido también tiene unas consecuencias fatales para el resto, para nuestros hermanos. Por eso una conciencia acerca de la pertenencia al cuerpo místico de Cristo, una conciencia acerca de que el bien que hacemos redunda en bien de muchos y el mal que hacemos también redunda en mal de muchos, ha de llevarnos a detestar, a odiar, a querer evitar a toda costa el pecado, porque no nos trae nada bueno, sino que nos trae siempre desgracias. Cuando queremos explicar o nos preguntamos acerca del mal en el mundo, lógicamente hay un mal físico, material, que forma parte de la contingencia de la realidad creada, que el mundo no es Dios, lógicamente, y por tanto es caduco. Pero hay otro tipo de mal, el mal moral, que es consecuencia de las acciones de los hombres. Pensemos simplemente en las guerras, pensemos en las situaciones tantas veces de hambre, de carestía, de falta de lo necesario en países subdesarrollados, cuando en el hemisferio rico tiramos y despilfarramos los bienes que Dios nos ha creado. ¿Cuál es el origen de esa injusticia? ¿Cuál es el origen de ese mal? Sin duda alguna, en el corazón del hombre, sin duda alguna, en el pecado personal de cada uno de nosotros. Bellísima es la página del Evangelio, donde nuestro Señor Jesucristo realiza ese milagro con el simple poder de su palabra. Se acerca a ese pobre paralítico y le pregunta si quiere ser curado. Parecería una pregunta casi ofensiva ante tal escena, cuando ve a aquel hombre postrado en su camilla, deseando tirarse a aquella piscina que tenía aquel poder milagroso. Pero aquel hombre responde al Señor: Señor, no tengo a nadie que me empuje, que me acerque a la piscina, y cuando llego yo, ya otro se ha adelantado. Jesucristo realiza el milagro, pues Él ha venido a redimirnos, Él ha venido a sanarnos, Él ha venido a salvarnos. Él es verdaderamente médico del alma, Él es verdaderamente nuestra salud, Él es nuestra salvación. La redención de Cristo, operada en su muerte en la cruz, nos ha librado del poder del pecado y del poder de la muerte, pero no nos ha librado de lo que llamamos la concupiscencia, de esa tendencia en nosotros al mal y al pecado. Es a través de la gracia, es a través de los sacramentos, es a través de la oración, como el Señor va fortaleciendo nuestra alma, nuestra voluntad para la lucha contra el pecado y contra la lucha contra nuestras propias pasiones. No nos dejemos de fijar en esas palabras que Cristo le dice cuando más tarde lo encuentra en el templo.
cuidado, atención, no vuelvas a pecar, no sea que te vuelva a suceder, que te pueda suceder algo peor. En definitiva, la Cuaresma es una llamada a tomar conciencia de los efectos devastadores del pecado en el alma del cristiano y sobre todo a engendrar en nosotros una conciencia de lucha, de militancia contra Satanás y contra el pecado, una conciencia de detestación y de odio a aquello que ofende a Dios nuestro Señor. ¿Cuáles son los efectos del pecado en nuestra alma para que tomamos conciencia de su gravedad? Un solo pecado cometido mortal, voluntariamente y deliberadamente, nos hace perder la gracia santificante, la presencia de Dios en nosotros, las virtudes que Dios infundió en nuestra alma en el bautismo, los dones del Espíritu Santo. Es un tesoro que es incomparable. No hay riquezas del mundo, no hay bienes creados que puedan ser comparados a lo que la gracia es en nuestra alma. Y por una mala acción, por un placer efímero, por un simple goce, perder todo esto es de locura, es de inconscientes, es realmente una afrenta a Dios, creador y autor de toda gracia. Perdemos la presencia de la Santísima Trinidad en nuestra alma, este Dios que habita en nuestros corazones por el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestras almas. Pero no solamente lo perdemos, sino que nuestra alma, nuestra casa, se convierte en posesión de otro, de Satanás. Cuando perdemos a Dios por el pecado, Satanás toma posesión de lo que le pertenece por el pecado. Pues el pecado es un no a Dios y un sí a Satanás. Por tanto, podemos entender que para tener posesiones diabólicas o recibir la influencia de Satanás, no hace falta hacer cosas extrañas. Simplemente el pecado mortal abre las puertas a Satanás para que disponga de nosotros como él desee. El tercer efecto desastroso, catastrófico del pecado en nuestra alma es que perdemos todos los méritos adquiridos. Por la gracia del bautismo, nuestras acciones se convierten en meritorias. Todo lo que hacemos tiene un mérito a los ojos de Dios para recompensa de vida eterna, pues el pecado mortal nos hace perder todos esos ahorros de méritos que teníamos adquiridos por el buen obrar según la voluntad de Dios nuestro Señor. Es como si ahora tuviésemos unos ahorros en el banco y por una mala acción que hiciésemos lo perdiésemos todo, sin forma alguna de poder recuperarlo. El pecado mortal hace a nuestra alma detestable, hace a nuestra alma horrible a los ojos de Dios. Recordad cuando Sor Lucía cuenta el hecho de que cuando Nuestra Señora le mostró el infierno en la aparición de agosto de 1917, siendo ellos todavía niños, quedaron horrorizados al ver a los demonios y a las almas condenadas con unas formas y apariencias horripilantes, feísimas, asquerosas. Pues así es nuestra alma cuando peca, se convierte en horrible, una feísima mancha, en algo que es perla preciosa a los ojos de Dios, creada por Él. En definitiva, el pecado mortal nos hace esclavos de Satanás. Renunciamos a la libertad de los hijos de Dios, a estar bajo el imperio suavísimo de Cristo Rey, y nos ponemos bajo el imperio de un tirano que lo único que busca es nuestra muerte eterna. Y con el pecado mortal crecen en nosotros las malas inclinaciones, viene el remordimiento del mal cometido y una inquietud de conciencia que lleva muchas veces a la desesperación. En definitiva, el pecado mortal nos pone en el desfiladero hacia la condena eterna, hacia el infierno. Considerar estos efectos del pecado debe llevarnos a tener bien presente la advertencia de Cristo
en el Evangelio al paralítico de hoy: anda, no peques más porque has quedado sano, no sea que te ocurra algo peor. La consideración de los efectos del pecado mortal en nuestra alma deben llevarnos a un puro amor de Dios y a una detestación y odio al mismo pecado, poniendo todo lo que podamos para remediarlo y para evitarlo. Todavía no hemos llegado a la sangre en la lucha contra el pecado. Muchas veces vemos que fácilmente nos dejamos arrastrar por las tentaciones. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por la tentación de, después me confieso y ya está? No es tan fácil, no es tan simple, sino que, lógicamente, cada vez que pecamos mortalmente, vamos acumulando pena, vamos acumulando también, en ese sentido, un lastre que queda en nuestra alma y que cada vez nos hará más difícil vivir en gracia de Dios, permanecer en amistad con Él. Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados. Es primer viernes de mes. Estamos llamados a contemplar el corazón sacratísimo de Jesús abierto por la lanza para darnos la gracia, el perdón, la misericordia. Acudamos presurosos al corazón de Cristo en el sacramento de la penitencia, porque está dispuesto a perdonarnos, a bañarnos nuevamente con el agua de su misericordia. Pidamos al Señor, al recibirle en la Sagrada Comunión, que esto sea una vacuna, un remedio para nuestras tentaciones y para nuestros pecados. Pidamos al Señor que por la Sagrada Comunión nos libre y fortalezca nuestra alma en la lucha contra Satanás, en la lucha contra el pecado. Corazón de Jesús, propiciación de nuestros pecados, ten misericordia de nosotros.